Maestro, una pregunta. Usted dirigió los 36 escalones. 39. 39. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Yo vi la obra, me pareció muy bello el trabajo. Y hablando con varios de los actores me contaban que previo a este espectáculo hubo un trabajo de entrenamiento muy fuerte, previo, ¿sí? Basado también en el mismo, en el clavo, mucho trabajo de cuerpo. De hecho estaban delgados los muchachos, estaban así con ojeras y decían que el director era muy estricto y que los tenía en rigurosidad física, en dieta, bueno, todo ese cuento. No, dieta no. A ellos me dijeron, el caso es que siempre se ha presentado una discusión interesante en el desarrollo o en el tema del entrenamiento y del ensayo como tal, para llegar al espectáculo. De hecho, por ahí Eugenio Barba comienza a dividir esas dos cosas. Dice, una cosa es ir a entrenar, ¿sí? X o Y técnica para, y otra cosa es ir a hacer el montaje como tal, ¿cierto? Y uno a veces se pone a pensar que es mucho más económico ir a dirigir el montaje ya con actores que tengan una preparación, ¿cierto? En esta obra, que allí es donde no llegan los actores, por eso le hago la pregunta, ¿usted mezcla entrenamiento con montaje, con el trabajo previo para la puesta? ¿O usted divide esas dos cosas como director? No, divido. Primero el entrenamiento y después el trabajo de montaje. Igual en ese caso también de ese espectáculo es lo que decía de las condiciones que a veces se presentan, condiciones de producción que son limitadas y te limitan a un determinado trabajo y a una determinada forma. Entonces, sí, el trabajo de montaje fue en ese caso bien estricto y bien físico. Pero claro, el entrenamiento que tuvimos previamente nos sirvió para poder llegar a ese momento y para que sea fluido ese trabajo de montaje que prácticamente, salvo algunas partes, es coreográfico casi, ¿no? Y después, bueno, el gran trabajo también de los actores de apropiarse de eso, ¿no? En ese caso fuimos de la forma al fondo, digamos, de la forma al contenido. Tengo una segunda pregunta. Sí. En Colombia, en el tema de la dramaturgia, de los derechos de autor, eso no existe. No tanto así en Argentina con el tema de argentores que son bien estrictos con qué música va, de quién es la obra, etc. Aquí eso no existe. Acá tengo un amigo que la mamá le montó una obra, fundador de la Red Nacional de Dramaturgia, Club Suicida Busca. Y la mamá se la montó y él ni había dado cuenta. No, mijo, estoy estrenando la obra suya en el colegio, era profesora de colegio. Y yo le quité el final porque todo el mundo suicidándose, ni modo. O sea, hasta la mamá le roba a uno su propiedad intelectual. Yo tengo entendido que los 39 escalones es una obra con marcas registradas, que fue montada es decir, que eso no le puede como cambiar la estética. Y yo siempre he querido escuchar de alguien cómo se maneja, cómo hace uno para hacer como una copia, o cómo es la cosa ahí. Bueno, hay un montaje que es el claro, que es el inglés y que se hizo en Broadway también, que es el que el Teatro Nacional quería, ¿no? Entonces yo trabajé en base a ese montaje. Obviamente en el proceso uno mete de su propia visión y de su propia cosa. Pero sí es en base a ese montaje, ¿no? En base a ese montaje. Tú nos contaste tus experiencias. Uno con teatro de autor, respetando textos, digamos. Otro en la adaptación, y otro donde tú haces la dramaturgia, autor, director. Mirando esos tres modelos, esos tres métodos de trabajo, ¿qué podrías comentar? ¿Qué aprecias en cuanto a la variación del método, el desarrollo del proyecto como tal, que son tres procesos diferentes? Sí.
En tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, yo realmente el trabajo este que estoy haciendo, obviamente del que uno está enamorado es del último siempre, ¿no? Entonces... O de la última. O de la última, no, bueno, estamos hablando de trabajo, Entonces... Sí, es eso. Entonces, con este trabajo de Shakespeare Inédito, que se llama Shakespeare Inédito, el espectáculo, en el cual estoy involucrado desde la dirección, un poquito desde la actuación, un poquito desde la dirección y ya después responsable de lo que se va a decir en el espectáculo. Inclusive en un momento, al principio del trabajo, en el primer año, hace 3 años que lo estamos haciendo, al principio del trabajo los actores como que influían bastante más en esa historia, ¿no? Y ahora eso se ha trasladado con el trabajo y con los kilómetros recorridos, se ha trasladado bastante la responsabilidad más a mí, ¿no? A definir cómo va a ser esa historia y de qué va a hablar y de qué va a tratar y demás. Entonces, ese trabajo de que el público de repente entra en la historia y se olvida del planteo inicial, que ellos mismos propusieron la idea, que nosotros resignificamos desde el escenario. El público se olvidó y se metió en la historia. Ya el problema no es a ver cómo van a improvisar, sino que es, el rey ahora lo van a matar y entonces qué va a pasar con ese reino, ¿no? Se mete como en otra especulación o en otra problemática. Eso a mí me parece mágico. O sea, que de repente el personaje del dramaturgo desaparezca y que el público se quede. Tanto es así que al final tuvimos que agregar ahora el cierre. Mi personaje cierra y dice que es 100% improvisación. O sea, volvemos a recordarles, porque ya se habían metido en otro cuento, ¿no? En otra película. Entonces, realmente ese proceso de construcción ahí, de compartir con el público ese momento, que, insisto, como decía al principio, es íntimo y es en general en el teatro, digo, es íntimo y es entre los actores y el director y podemos equivocarnos, podemos reformular porque el público no está y ya cuando se lo mostramos es porque ya lo tenemos bien, en el mejor de los casos, bien trabajado. Me parece que es una empatía y una complicidad con el público que ofrecemos que me parece que es rescatable. Sobre todo pensando, que lo que sucede es teatro, ¿no? No es improvisación como a veces conocemos que es una improvisación light y que es solamente el chistecito, ¿no? Sino que es una construcción dramática y lo que pasa es teatro y los conflictos y los tiempos de actuación son tiempos teatrales y bueno, y toda la apuesta no es una cosa de vestuario neutro y sin escenografía, sino que tiene su escenografía, tiene su vestuario, tiene su concepción, ¿no? Entonces, en principio, digamos, estoy como muy ligado con ese trabajo. Bueno, maestro, usted habló ahorita de la obra El Atolondrado y habló que dentro de los personajes habían comediantes, ¿sí? Y una de las características era que ellos afloraban un niño interior para producir pues, lo que es la comedia. Esto me recordó al maestro Charlie Chaplin, actor y comediante de principios del siglo pasado. La pregunta es, si yo soy un director artístico o escénico y quiero potencializar en un actor o en mis actores ese niño interior para producir ese efecto en el público, ¿cómo nos puedo compartir de manera práctica, ejercicios o técnicas que pueda yo ejercer sobre esos actores y que puedan enriquecer la puesta en escena, cualquiera que sea? Bueno, de manera práctica hay que hacerlo. No hay forma, no hay otra forma. Sí, no hay otra forma. O sea, puedo describirles ejercicios, pero realmente no tiene mucho sentido porque describir un ejercicio de ese tipo es absurdo, o sea, no tiene sentido. Hay que hacerlo en el momento, hay que generar el clima grupal como para que eso suceda. Demanda un proceso que no se puede explicar, digamos. Que siempre varía. Que
siempre varía, es en relación a los actos, pero aparte uno genera un clima. Bueno, muchos de ustedes son docentes seguramente, saben que uno genera un clima, tiene que generar el espacio adecuado, tiene que llevar al actor hasta ese momento. O sea que yo te explico, va a ser, no tiene sentido que diga un ejercicio, porque no hay que hacerlo ahí, sin contexto. De ese tipo, sin contexto, claro. Ya, yo quería tomar una pequeña pausa, nos quedan 10 minutos para hacer unas últimas preguntas, que con todo el tema de lluvia, etcétera, entonces estamos cogidos del tiempo. Entonces, 10 minuticos para más preguntas. Alguien que las modere. Ahí tenían estas tres Escuchemos, silencio. Una pregunta, maestro. Sí. Usted habla de una cosa que es muy interesante y es la conexión y lo que muchas veces al director y al mismo grupo se le olvida, que es que el teatro a veces no se hace para el grupo únicamente, sino que también es un lenguaje universal muchas veces, y que también debe haber esa complicidad y realmente se cumple el teatro con la magia de la conexión con el público. Pero me gustaría saber usted cómo aborda ese tipo de textos que muchas veces son un poco densos, que son textos que a veces cuestan por su tratamiento en llegar al público. ¿Cómo los aborda y de qué manera? ¿Cómo es su metodología de pronto para ese tipo de textos que a veces son un poco poéticos, que suenan densos, pero que tienen mucha profundidad? Entonces, ¿cómo es su metodología? No sé. No los abordo directamente. Bueno, uno como en el ideal de los casos uno elige el material con el que va a trabajar, ¿no? O uno, si no lo elige y se lo imponen, de alguna manera puede ver una posibilidad, una línea posible de trabajo con ese material, ¿sí? Me refiero. Estos ejemplos que estoy dando, si bien tienen momentos que son dramáticos, realmente van más por el lado de comedia, ¿no? Shakespeare inédito no. Shakespeare inédito es un espectáculo que va por el lado de la tragedia. O sea, si hay momentos, como mismo Shakespeare, digamos, si hay momentos de comedia, son momentos que devienen de la situación y se genera la comedia por la escena, por lo que pasa en la escena. Pero el tono del espectáculo es un espectáculo dramático, ¿sí? Es una tragedia, ¿no? Por lo que pasa en la escena. Yo no en ese sentido, ya que los ejemplos que damos son de espectáculos de comedia, y salvo Shakespeare inédito, que estoy diciendo que es tragedia, no divido, digamos, el efecto en el público, si es trágico o si es cómico, ¿no? El abordaje es en realidad yo pienso qué es lo que a mí me gustaría ver. O sea, vamos más a lo básico, qué es lo que me gustaría ver y qué es lo que me interesaría ver a mí, despojado de toda la cuestión, insisto, intelectual y del conocimiento que uno tenga, o sea, tratando de despojarse lo más posible de eso, para poder conectar con ese público que a mí me gusta llegar, ¿no? Que es el público que nunca vio teatro, al que también me gusta llegar, digamos, al otro también me gusta llegar, pero me parece que poder llegar a ese público y que ese público pueda ver una obra de teatro elaborada y con una obra de arte, no solo teatro comercial, y que se pueda entretener y que se pueda enganchar con esa propuesta, me parece que es fundamental para el teatro hoy en día. Entonces, el abordaje es desde ese punto de vista, digamos, es tratando de virginizarme de conocimiento y de teatro y de verlo desde un lugar ingenuo, ¿no? Conectarme con eso desde un lugar ingenuo. Obviamente lo otro está, y lo otro, bueno, a la hora de ajustar y a la hora de montar y ver los desplazamientos y demás, va a aparecer, pero digamos, tratar de conectar con ese lugar más ingenuo, ¿no? Que muchas veces lo olvidamos también, porque estamos con interpretación, porque estamos con lo que queremos decir, y estamos con lo del significado y demás, y tal vez confiar en que eso va a aparecer, y eso está, ¿no? Presente, eso uno no lo pierde, ¿no? Eso, lo que uno pierde es lo otro, es el poder contactar con un público normal entre comillas, ¿no? Un público que no ha visto teatro. Me parece que volver a ese lugar primero nos conecta con un lugar más humilde, que está bueno, y después nos hace ver el espectáculo realmente si me gusta o no me gusta como espectador normal, ¿no? Entonces,
por ese lado va un poco la cosa. Maestro, en un viaje de los que tanto realizo yo, en un avión de Avianca, había una revista que tomé y leí y encontré en ella un artículo que me pareció muy interesante, que en Argentina el público había vuelto a las salas y que las salas de Argentina se estaban llenando en todas las ciudades, no solamente en Buenos Aires. Entonces, que eso venía de un movimiento de los directores escénicos que realizaron, que fueron conscientes y consecuentes que el director escénico es el director del espectáculo, que es lo que va a llegar al público. Lo que escribimos, pero el que hace que llegue eso al público es el director. Es el arte del director el que permite que el público asista o no asista. La pregunta es, ¿qué fórmula utilizaron ustedes para que el público que en Argentina vuelva a la sala? ¿Qué fórmula? No sé si hay fórmulas, pero lo que sí puedo contar es cómo es un poco el movimiento, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? de lo que es el teatro independiente. En general el proceso es un director que ya tiene un cierto recorrido, en general va hacia el tener una sala, ¿no? Una sala pequeña, mediana, grande, pero el recorrido es un poco eso. Entonces, lo que se ha formado en Buenos Aires, ya desde muchos años, pero digamos, creo que te referís a eso, que se ha incrementado bastante en este último tiempo, es la cantidad de salas independientes que hay. Hay muchísimas y de muchas dimensiones, ¿no? Obviamente no hay un objetivo comercial en eso, ¿no? Porque una sala de 20 espectadores, imagínense, es imposible que se sostenga por sí misma, o sea, es un aporte cultural para la ciudad, eso está clarísimo y todos lo tienen claro, inclusive muchas veces ponemos de nuestros propios bolsillos para poder sostener esos espacios, ¿no? Pero de todas maneras, digo, esa idea de teatro independiente que está muy arraigada en Argentina porque el movimiento de teatro independiente es desde los años 30 que existe, ¿no? Que en su momento se diferenciaban y ahora también, ¿no? Es una tercera opción entre el teatro comercial, el oficial y el independiente, y es un lugar de expresión absolutamente libre, ¿no? No hay ningún condicionante de nada. Bueno, el condicionante económico, si le queremos poner, pero inclusive eso, insisto, es parte del proceso creativo también, se puede tomar como parte del proceso creativo. Entonces hay espectáculos que resignifican objetos muy sencillos y los potencian, los llevan a su máxima expresión. Es decir, la creatividad se aplica también a diferentes métodos, pero digamos, volviendo a la pregunta, yo creo que va por ese lado, por la cantidad de salas que se han expandido, que inclusive están nucleadas. Bueno, no todas, pero sí, hay bastante movimiento. Hay bastante movimiento, sí, hay bastante movimiento. También las salas están nucleadas, ¿no? En un organismo que se llama Artei, que nuclea las salas de teatro independientes. Artei también articula con habilitaciones de la ciudad, que también es algo muy complejo. Parece que nos metemos igual en un tema complejo, pero bueno, cómo se habilita cada sala, cómo el gobierno debería facilitar la habilitación de las salas, cómo los subsidios también de la ciudad y de la nación dialogan con las salas y apoyan eso, el reconocimiento de que una sala independiente no tiene un objetivo comercial, sino que es un objetivo de generar cultura. Entonces, esa lucha por ese reconocimiento, digamos, y todos nucleados en una misma entidad, Sí hay una metodología. está bueno. Bueno, por ese lado sería, por ese lado. Ricardo, Sí. supongo que tú utilizas, aunque podemos llamar dos tipos de improvisación, que sería una planificada, podemos llamarle así, de los actores que proponen, un track, un hacer, y otra improvisación que podemos llamar del todo al improviso, o sea, espontánea, no hay planificación. ¿Cuál de las dos vías aporta más, digamos, a la poética del espectáculo y a la poética del festival? Bueno, ya te digo un poco lo que respondí antes, ¿no? Son dos posibilidades. Yo en este momento estoy como muy metido en este último espectáculo que digamos, me satisface mucho hacerlo.
pero son dos trabajos, digamos. Un trabajo es un montaje con un texto, que finalmente queda un texto definido, ¿no? Que es por ahí a lo que vos te referís, los actores improvisando, después el director interviniendo y dejando definido el espectáculo, pero influido por todo, ¿no? Influido no solo por las improvisaciones de los actores, sino dejando un espacio también abierto para que el escenógrafo tenga su lugar de creatividad y en todo caso es dialogando con ese escenógrafo. El vestuarista también tiene su propuesta y tiene su espacio de libertad de creación y también dialogando con el director. O sea, el director un poco nucleando todos esos roles, coordinando todos esos roles. En las dos funciona de esa manera. Ahora, en esta que no tiene un texto definido, sino que el texto se va definiendo en el momento, a mí me resulta muy interesante hoy por hoy, porque me parece que el público queda muy enganchado. Y cuando se logran momentos de... el público sale llorando muchas veces, ¿no? Se conmueve a ese punto. Llora en la escena, llora cuando termina, nos viene a decir esto, o sea, esta relación con el público y esta reacción que nosotros vemos al final, porque nos quedamos esperándolos afuera, digamos, esperando que el público salga y viéndolo salir, ¿no? Entonces este movimiento es como un agradecimiento extra, ¿no? Que tiene el público. Entonces eso me resulta muy interesante porque me parece que esta idea de compartirles el momento de creación finalmente tiene su feedback, ¿no? Tiene su regreso. Entonces, decía que había un personaje que genera dramaturgia en vivo, sí, que va rondando durante la obra y va preguntando, sugiriendo cómo funciona la recepción de eso entre el público. El público ve que es como un distanciamiento donde un actor le sugiere a los otros actores, o lo ve como que es un personaje más que le sugiere a otros personajes y hace parte de la misma fábula que se está contando. La verdad es una mezcla, o sea, por momentos ven al director, por momentos ven a este fantasma que digo, que está ahí deambulando, que está en otro código. Como un personaje más no lo ven porque está como en otra, desde todo punto de vista, desde el vestuario y desde los desplazamientos y desde todo punto de vista. O sea, imagínate que también hace gestos a la luz, ¿no? Para cambiar los climas de luces, eso también se maneja desde la escena. Con el músico también dialoga, ¿no? Puede acercarse al músico y decirle, bueno, porque hay músico en vivo, puede decirle, vamos a ver tal cosa, la próxima escena va en este clima o en este otro clima. Y muchas veces al público le causa curiosidad eso, ¿no? Cuando tenemos a veces debates después de la función, el público dice, ¿qué es lo que le decís al oído a los actores? Y entonces yo así un poco en broma les digo, esta es tu última función. Está saliendo todo mal. Pero bueno, más allá del chiste... ¿Pero qué le dices? Más allá del chiste, es una... la sugerencia muchas veces son diferentes sugerencias, ¿no? Muchas veces es cuál va a ser cuál va a ser la siguiente escena, ¿sí? En qué clima va a ser la siguiente escena. Muchas veces son directamente textos, o sea, directamente le digo un texto y el actor lo repite, ¿sí? Dependiendo del caso. Dependiendo del caso también le digo que entre y no sé muy bien lo que va a pasar y lo vamos definiendo ahí en el momento en que la escena transcurre, ¿sí? O sea, son diferentes cosas en diferentes momentos. Pero el público no lo escucha, ¿no? Es algo sutil entre el actor y el director y el público ve que algo se le dice y que algo se modifica, pero también es parte de que el público imagina qué le puede estar diciendo y cómo eso se modifica y qué fue lo que entendió de eso el actor y está haciendo, o sea, y muchas veces pasa eso también, que la propuesta es una, el actor entiende otra cosa y la escena va para otro lado y entonces bueno, también hay una adaptación con eso y también hay un diálogo, ¿no? O sea, el concepto es que no haya pelea con eso, ¿no? Si pasó una confusión y la cosa fue para otro lado, bueno, ver cómo hacer para retomar ese trabajo.
Es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Perfecto. Maestro, es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Ahora, muchachos, yo quería pasar el video ahora. Maestro, es que le queríamos decir que esta es su última Maestro, que no hay plata para pagar. una forma muy sutil de decirle que esta era su última intervención. Una última. Dice que una última pregunta acá del auditorio. ¿Alguien que quiera lanzarse con alguna inquietud? Venga, pero vamos con otra persona que nos quería hablar. A una persona sobre acotaciones, guión técnico, porque aquí decía el maestro Everix que las acotaciones las usaba para tacharlas como director, ¿no? Entonces, como ahora hay tanta cosa tecnológica, nuevas cosas, fragmentaciones y eso, en cuanto al guión, o hay un texto base de todo este tipo de sucesos, o se recoge en un texto final, por ejemplo. No entiendo muy bien. A la dramaturgia, lo escrito, digamos, Sí, tú tienes un texto elaborado, sí, y luego entra, por ejemplo, una proyección, lo que sucede en escena queda retomado en un texto final, digamos, dramatúrgico. Bueno, en el caso claro, en el caso de un espectáculo que no como Shakespeare inédito, que tiene un texto final, sí, queda un texto final. Elaborado después de todo. Claro, el texto sería el texto espectacular, ¿no? La dramaturgia espectacular. Va a ser, quizás es bien diferente de la original, de lo que genera, de lo que potencia. Sí, y es interesante eso también, ¿no? Estamos hablando de nuevas tendencias o nuevas estéticas o nuevas poéticas. Y no necesariamente una nueva poética, yo creo, tiene que ver con la utilización de la tecnología en sí, ¿no? Estamos en una época bastante ecléctica y bastante de cruces de cosas y demás, y no necesariamente el usar una pantalla o el usar un holograma o el usar está bien, es un recurso tecnológico novedoso, si se quiere, pero quizás a nivel estético, a nivel poético, y bueno, quizás no sé si aporta tanto, ¿no? Depende de cómo se use, como todo, ¿no? Depende de cómo se use y en qué contexto se use. Ya les digo, Shakespeare inédito, por ejemplo, es un espectáculo que es bastante novedoso dentro de lo que tiene que ver con la utilización de la dramaturgia de otra forma, y realmente si uno ve la estética, entre comillas, y bueno, es un espectáculo clásico, o sea, los vestuarios son clásicos, por eso quería que vieran el tráiler, ¿no? Los vestuarios son clásicos, la apuesta es una apuesta clásica, o sea, el concepto ahí de novedoso o de renovación es cómo se utilizan esos elementos, digamos, ¿no? Que son elementos que ya existen en el teatro, la dramaturgia, los vestuarios, ¿no? Ahora, cómo se resignifica y cómo se vuelve a reutilizar eso, me parece que ahí está lo nuevo, ¿no? Entre comillas, que hay algo nuevo. Bueno, vamos. Yo quería solamente pedir una cosa muy pequeñita, un aplauso o una moción como directores, dramaturgos, actores, actrices, a Eduardo Pawlowski, que se acaba de ir hace poco, a Farley de Hora 25, a Pachito, a todos estos directores, de regalarles un aplauso aquí, o Carlos en este momento, que apenas a... Terminamos entonces. Para terminar, quizás a los que les interese les paso la página web de Shakespeare Inédito, que es shakespeareinedito.com. Bien fácil de acordarse, shakespeareinedito.com. Ahí está toda la información y ahí hay inclusive hay un link para entrar a un video completo de todo el espectáculo, si quieren verlo. Se puede entrar por ahí también. Así que, y del Atolondrado no tengo página. Bueno, muchas gracias. Gracias.